vuelve, oh vuelve, el espíritu y la novia dicen ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solo vida es la muerte en victoria. Ando en ese momento y solo un pestañear, a la final trompeta los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Resucitará, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire recibiremos y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Muy buenas tardes, hermanas. En esta hora queremos darle la bienvenida, primeramente también dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar conectados con Él, pero también juntamente con todos ustedes y tener ese tiempo de devocional en este lunes 6 de julio, que por la gracia del Señor aquí estamos nuevamente iniciando la semana laboral con nuevas fuerzas en el Señor, y queremos tener ese tiempo para glorificar y bendecir a nuestro Dios, ya que Él ha sido bueno, Él ha sido paciente para con nosotros, Él ha sido misericordioso, de manera que podamos nosotros en esta hora gozarnos, alegrarnos, pero también es un tiempo para que el Señor nos hable y nos haga reflexionar a través de su palabra. Bienvenidas, hermanas, y aquellos hermanos incluso que también nos ven, pueden estar
preparados para que juntos podamos bendecir el nombre del Señor. Vamos a comenzar leyendo la palabra en el Salmo número 40. Vamos a leer del 1 al 5 y posteriormente los versículos 16 y 17. Aparece en la pantalla para que podamos leer este tiempo al Señor de su palabra y vamos a gozarnos, ver lo que el Señor hace en nuestras vidas. Dice la Escritura de esta manera, todos juntos: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. Amén. Amén. Miren, grandísimas promesas del Señor, pero lo que queremos resaltar en esta hora es lo que dice el versículo 16, la última parte: que Jehová, que Dios sea enaltecido en esta hora. Vamos a tener una oración para ponernos en las manos del Señor y ofrecer este tiempo a nuestro Dios, y que el Señor nos guíe a través de este devocional. Oremos, amadas hermanas. Dios bueno, misericordioso, como dice tu palabra, queremos gozarnos ante tu presencia, porque tus maravillas, Señor, son muchas para con nosotros. No es posible contarlos, y solamente queremos, como respuesta o en respuesta, Señor, glorificar y bendecir tu nombre. Señor, gracias te damos porque nos das la oportunidad nuevamente de estar ante tu presencia en este lunes, donde queremos glorificarte y recordar, Señor, tus palabras a través del mensaje que tienes preparado para esta hora. Bendice a mis hermanas ahí presentes, Señor, aquellas que están con sus familias, Señor, tal vez juntos, reunidos, para poder glorificar tu nombre. Te pedimos que les des tu bendición y que nos abras el entendimiento y tener un corazón dispuesto a estar concentrados en ti en esta hora. En tus manos dejamos este tiempo, este devocional. Guíanos con tu Santo y Divino Espíritu, sabiendo, Señor, que nosotros somos imperfectos, que podemos cometer errores, pero, Señor, en tus manos dejamos este orden de culto que tenemos para que tú seas quien nos dirijas, Padre. En tus manos nos depositamos, oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos muy contentos, hermanas, porque hoy comenzamos una nueva serie de mensajes los lunes, después de ver en el mes de junio el tema A Solas con Dios. Hoy tenemos en este mes de julio una serie de mensajes que se titula Mantente alerta. Y de esa manera el Señor nos va preparando. Recordemos que día a día en el cual vivimos, el Señor o la venida del Señor se acerca. Así que con todo lo que estamos pasando, lo que estamos viendo, es un buen momento para prepararnos. Y por eso vamos a entonar un himno en el cual el Señor invita a su iglesia, que podamos estar listos, preparados, y el cual que lleva por nombre este himno, Iglesia de Cristo. 205 en nuestros himnarios, o en la pantalla va a aparecer para que juntos glorifiquemos el nombre del Señor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor, que alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo, vestido de
sopor que viene en las nubes, tu esposo y Señor. La palabra del Señor dice allá en Mateo 25, versículo número 6, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es un canto que nos anima a que podamos levantarnos, trabajar, servir, aún en medio de las circunstancias, en medio de la pandemia en que vivimos. No dejemos de servir al Señor de diferentes maneras. Así que ahora tengamos la oportunidad para nuevamente acudir al Señor. Hemos orado, hemos cantado, ahora el Señor quiere hablarnos. Recordemos que el culto es un diálogo con Dios y su iglesia. Oramos, el Señor nos oye, el Señor nos habla a través de su palabra, nosotros le cantamos, pero Él nos habla, así que nos toca que el Señor nos hable en este diálogo. Vamos a tener la lectura en Mateo capítulo número 25. El Evangelio de Mateo 25, y vamos a leer los 13 versículos que aparecen en nuestra Biblia. Parábola de las 10 vírgenes, en el cual estará basado todo el mes de julio el estudio de los lunes en esta iglesia. Así que vamos a leerlo juntos, hermanas. Mateo 25 del 1 al 13. Vamos a leerlo con reverencia, la escritura que dice de esta manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Vamos a tener este tiempo de reflexión de la palabra, hermanas, basado en este capítulo 25 y con estos versículos. Tengamos la oportunidad de tener esta serie de mensajes o de estudios. Mantente alerta, mantente alerta. Y bueno, nuestro subtema también se titula así por este día, en este primer lunes, basado en este pasaje. Hay diferentes maneras, hermanas, de ayudar a las personas a que estén alertas sin que entren en un pánico. Una maestra, hace algunos años atrás, salió con sus alumnos de segundo año de primaria a un día de campo cerquita de la escuela. Pero sabemos que los peligros existen por todos lados, en todas partes hay peligros. Pero esta maestra era tan prudente, tan inteligente, que había preparado a sus niños de una manera especial por si hubiese un peligro. De manera que la maestra salió con sus alumnos en ese día de campo y ella les había dicho: cuando yo levante mis 2 manos, quiere decir alerta, que hay peligro. ¿Y por qué digo tan especial y tan prudente?
Esa es una manera en la cual había preparado a sus alumnos para que la maestra, cuando viera algún peligro, no esté ahí gritando, quítense, corran, no. Para que no asuste a sus alumnos, realmente se preparó ella misma primero y luego preparó a sus alumnos. De manera que, y al llegar a ese lugar, precisamente ocurre algo que la maestra sabía que podía aparecer en cualquier momento el peligro. Cuando llegaron a aquel lugar, había un animalito que podía picarle a los niños y corrían peligro. De manera que la maestra se da cuenta y al momento de acercarse al lugar, la maestra levanta sus dos manos y los niños inmediatamente y automáticamente se detienen y la maestra solamente le dice, alerta, ya saben lo que tienen que hacer, no se muevan, mejor siéntense allá en la esquinita mientras nosotros, los demás profesores y yo arreglamos este asunto. Una manera de ayudar a sus alumnos sin asustarlos fue levantar las dos manos. Pasó el peligro y siguió la convivencia. ¿Qué pasaría, hermana, en tu vida si no lees las advertencias en las etiquetas de los productos que compras, medicinas, productos de limpieza, cosas de cocina? ¿Qué tal si no lees las instrucciones y de repente comienzas a trabajar o alguna medicina sin leer las instrucciones te lo empiezas a tomar? ¿Qué va a pasar? Sin duda va a haber consecuencias terribles por no seguir las indicaciones. Y el pasaje que acabamos de leer nos habla acerca de una parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Parábola es una narración de una enseñanza terrenal con una aplicación espiritual, para que tengamos la idea. La parábola es una narración de enseñanza terrenal con una aplicación espiritual. Y entonces, en este pasaje nos habla acerca de una parábola. Es un discurso de nuestro Señor Jesucristo, uno de los últimos discursos de Jesucristo que está llevando el Evangelio a sus discípulos, pero también para la gente que le seguía. Y entonces, en este último discurso de Mateo 25, Jesús precisamente les está hablando de su segunda venida. El capítulo 25 se divide en tres partes. La primera, encontramos los primeros 13 versículos que nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. En la segunda sección, que es de los versículos 14 al 30, nos habla de la parábola de los talentos. Y entonces de esa manera encontramos cómo este pasaje está dividido. Y la tercera enseñanza del capítulo 25 de Mateo nos enseña el juicio de las naciones, precisamente por el Hijo del Hombre. Pero en este mes de julio solo estudiaremos la primera parábola del capítulo 25 solamente, la parábola de las 10 vírgenes. Así que no se me emocionen, hermanas, no piensen que vamos a ver todo el pasaje de los 13 versículos hoy. Tenemos 4 lunes, si Dios nos lo permite, para estudiar estos 13 versículos. Solamente hoy veamos algunos versículos. Mantente alerta. Así que las 10 vírgenes de la parábola estudiaremos hoy, la cual nos enseña a mantenernos pendientes a las indicaciones que Dios quiere que tengamos en estos últimos tiempos en el cual vivimos. Pero ¿cuáles son estas indicaciones del cual Dios quiere hablarnos en esta tarde? Contestemos esta pregunta, pero antes oremos para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre, nuevamente estamos ante tu presencia, pidiéndote ahora la dirección de tu Santo y Divino Espíritu. Sabemos, Señor, que cuando el Espíritu nos habla, Señor, nosotros podemos entender tu palabra, pero también
el mismo Espíritu pedimos a que nos ayude a ponerlo en práctica. Abre nuestros corazones, nuestros pensamientos para que podamos recibir tu palabra, Señor, de una manera sencilla, pero Señor, que la enseñanza de hoy esté en nuestros corazones y lo apliquemos todos los días de nuestra vida, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mantente alerta. El mes de julio, vuelvo a repetir, veamos solamente esta primera parte de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuáles son las indicaciones que Dios le da a su iglesia para que estemos alertas, para que estemos preparados, porque el Señor viene pronto? ¿Ha reflexionado, hermana, en estos últimos tiempos en el cual estamos viviendo muchas cosas, enfermedades, pruebas, dificultades, incluso la pandemia misma, todo lo que estamos viviendo? ¿Te has puesto a pensar que estamos viviendo en los últimos tiempos? Estamos viviendo en los últimos tiempos, porque Mateo 25 está realmente puesto ahí para que nosotros reflexionemos. Porque si has leído el Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que está escrito en Mateo 24? Un capítulo atrás, las señales del fin del mundo. De manera que después de la narración de Jesucristo en las señales del fin del mundo, inmediatamente ahora pasa al capítulo 25 para enseñarnos que debemos estar alertas por todo lo que acaba de decir en Mateo 24. ¿Cuáles son las indicaciones que Dios le da a su iglesia en esta hora para estar alertas? 3 cosas solamente veamos hoy. Número 1, que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. La parábola de las 10 vírgenes es una bella historia, hermanas, sacada por Jesucristo, y lo toma como ejemplo para aplicarlo de una manera espiritual de él y su iglesia con la costumbre de los judíos que tenían ellos en las solemnidades matrimoniales. A través de esta comparación, Jesús conociendo las costumbres judías, toma este ejemplo para poner como un mensaje celestial para su iglesia. A través de esta comparación, entonces, Jesucristo habla aplicando a la vida espiritual que nosotros debemos estar alertas ante su venida. Por eso, dice el versículo 25, entonces, comienza con esta palabra, entonces es importante, entonces el reino de los cielos será semejante, ya está comparando, ya está dando una enseñanza a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Miren, después de hablar en Mateo 24 de todas las señales, después de explicar las señales del fin del mundo, inmediatamente Jesús dice, entonces, así ustedes deben de prepararse cuando vean todo lo que acabo de decir en Mateo 24. Ahora, dice, las 10 vírgenes, tomando sus lámparas, salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Ahora, ¿quién es el esposo? Comparando esta solemnidad matrimonial de los judíos a una aplicación espiritual. El esposo es Jesucristo, es la persona de Jesucristo. La esposa es la iglesia. De manera que Jesucristo lo primero que dice, nadie os engañe. Las vírgenes en los miembros de una iglesia, hablando espiritualmente, son los que participan en la iglesia. Las vírgenes que hablan aquí el pasaje son los creyentes, son aquellas personas que están comprometidas con Dios y comprometidos con Dios esperando la venida de Jesucristo. Pero dijimos que número 1, que nadie os engañe. En Mateo 24,
el contexto del 25, se nos relata, repito, acerca de la venida del Señor. El Señor dice, mi venida está cerca. Habrá señales antes del fin del mundo. Así que nadie os engañe. Las señales los he puesto en Mateo 24. Las advertencias son que nosotros debemos ser precavidos para que nadie venga y nos engañe a decirnos que el fin del mundo se va a acabar mañana. Las señales ahí están. Yo no sé si te ha tocado, hermana, alguna vez que te han dicho o te ha dicho alguien, ¿será que todo lo que estamos pasando es porque ya es el fin del mundo? ¿O será que todo lo que está pasando es porque Dios ya no nos quiere? La palabra del Señor nos dice claramente, señales están puestas ahí. Que nadie os engañe, primeramente, que se levantarán muchos en el nombre de Jesús. Predicarán en el nombre de Jesús, pero sus acciones, las cosas que van a hablar, ahí van a reflejar que no son predicadores del Señor. Hay muchos, por eso hoy día que estamos usando estas redes sociales para transmitir la palabra, tengan mucho cuidado, hermanas. No se dejen llevar porque están viendo todos los días transmisiones de diferentes iglesias. No te dejes llevar, porque algunos pueden hablar bonito, pero tal vez están distorsionando el evangelio. Si ustedes se meten al internet y empiezan a aparecer predicadores, un montón, pero muchos no están predicando el evangelio de Jesucristo, aunque mencionen a Cristo mismo. Me llama mucho la atención cómo hay predicadores, como lo comenté en la lección pasada. Decía uno de ellos, los que traen $1,000 para sembrar al Señor, pónganse de este lado. Los que tienen $500 a mi mano izquierda. Pasa un hermano, ¿verdad? Y con una necesidad espiritual, traigo $200. Dice, no, tú espérate al último, ahorita quiero los de 1,000. Eso no es el evangelio. Eso no es predicar el evangelio. Por eso la gente tiene tanta necesidad espiritual que lo que escucha lo quiere agarrar. O porque el hermano habla bonito, ahí están. Qué bonito dijo, aunque son puras herejías. Y Dios dice, se levantarán muchos en el nombre de Jesús, van a hablar, pero son engañadores. Eso es lo que hemos estado hablando estos miércoles. Los miércoles hemos hablado de cómo tenemos que tener cuidado, estar alertas de los falsos maestros, que nuestro corazón no se debe de turbar también cuando veamos el otro lado positivo, cuando hay guerras. Estamos viendo muchas cosas hoy día. Hay pestes, hay enfermedades, hay muchas muertes, hay hambres, hay terremotos. Pero también hay alguna cosa que está sucediendo incluso en la iglesia. ¿Qué cosa? El amor de muchos se enfriará. Hay muchos creyentes en Cristo, o no sé si llamarlos creyentes, pero no tienen amor unos con otros. Se miran con resentimiento como hermanos, aun cuando están en la misma iglesia. Muchas veces los hermanos tienen envidia de otros, tienen coraje de otros. Y la vez pasada, cuando todavía estábamos en el ministerio de damas, de una manera física, allá en uno de los salones, platicábamos cómo las mismas mujeres muchas veces se tienen envidia unas con otras. Porque la otra hermana se viste mejor, porque calza mejor, porque se peina mejor. Y hay envidias. Y eso es lo que está pasando en este relato de Mateo 24. El contexto dice, el amor de muchos se enfriará. Y es una señal de la venida del Señor. Pero hay esperanza. Ese amor que se está enfriando por unos con otros entre la misma iglesia, Dios dice, este es el momento para restaurar. Este es el momento de levantarnos. Lo hemos mencionado viernes, domingos en los mensajes. Y todo esto, hermanos, hermanas, en especial, se está cumpliendo acertadamente. Porque Dios lo había profetizado.
Por eso, número 1, que nadie os engañe. Puedes ver transmisiones de otras iglesias, pero si es presbiteriana, mejor. Pero si son otras denominaciones liberales, ni te metas en eso. Te van a llenar de muchas cosas. Una de las enseñanzas fuertes que muchos están mostrándole a todo el mundo es la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu llega a la persona empieza a temblar, se tira, se revuelca en el suelo. Pregunta: cuando el Espíritu Santo llegó en Hechos capítulo 2, buscan en el versículo, en ese capítulo, ¿dónde hay gente revolcándose? ¿Dónde hay gente gritando, echándose espuma de la boca porque llegó el Espíritu Santo? Se fijan, son herejías, son engañadores. Por eso que nadie te engañe. El Evangelio lo tenemos en nuestras manos. Y si sabemos interpretarla, nos vamos a dar cuenta inmediatamente quiénes son los falsos predicadores. No te dejes llevar, hermana, que nadie os te engañe. Ahora, si alguien dice: pero pastor, pero yo no sé mucho de la Biblia, ¿cómo voy a poder distinguir si me están engañando o no me están engañando? Bueno, conéctate todos los lunes, conéctate todos los miércoles, conéctate todos los viernes, todos los domingos. Y te vamos a enseñar y te vamos a dar doctrina. Te vamos a dar doctrina sana aquí en la iglesia, porque para esto trabajamos, para esto nos preparamos. Para esto el Señor nos dice: quiero que mi iglesia, el divino Salvador, mi iglesia que se pueden reunir a través de la transmisión, a todos aquellos que nos puedan ver por este medio, lo dice: manténganse alertas. Por eso, en este momento nos estamos evocando a estudiar la parábola de las 10 vírgenes, cuya finalidad, nuevamente repito, es: el Señor nos advierte como hijos de Dios, mantenernos alertas, estar al pendiente de lo que debemos hacer, de lo que debemos de escuchar y tomar para seguir las indicaciones. Y en esto nos va a ayudar a tener conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué debemos estar alertas, hermanos? Número 1, ¿qué dijimos? Que nadie os o nos engañe. Número 2, ¿cómo vamos a mantenernos alertas? Espera y prepárate. Espera y prepárate. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 25, versículo 1. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron ¿a qué, hermanas? A recibir al esposo. Salieron a recibir al esposo. La instrucción a seguir era, primero, tomar sus ¿qué? Sus lámparas. Esa es la alerta. Esa es la indicación, esa es la instrucción. Tomar sus lámparas. Y miren, dice las 10 vírgenes tomando sus lámparas. Dan el primer paso, muy bien, ya tomaron sus lámparas. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Salieron a recibir al esposo. Y luego dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas. Otra vez la palabra tomando, preparación. Dice, las insensatas tomando sus lámparas, pero aquí les falló. Dice, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron, ¿sí? Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pero ¿qué sucede? Ya tomaron sus lámparas. 5 de ellas tomaron también aceite, 5 no. Pero ¿cuál es el punto que sigue? El punto que sigue es el versículo 5. Y tardándose el esposo. Ahí está la clave. Tardándose el esposo.
¿Qué me dice la palabra tardar? ¿Te has tardado alguna vez cuando tienes un compromiso? ¿Llegas tarde tal vez? ¿Llegas antes y el que te citó no llega? Ese es el punto aquí. Esperar al esposo. ¿Por qué? Porque el esposo, dice la palabra, se tardó en venir. Y como el esposo se tardó en venir, dice, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para cumplir esta indicación? Dijimos, estar preparados y esperar. La pregunta de esta tarde, hermana, ¿estás preparada para recibir al Maestro? ¿Te estás preparando en este tiempo de pandemia? ¿O ya te alejaste de Dios? ¿Ya no agarras tu Biblia? ¿Ya no oras como antes? Sí, yo oraba, pero allá en el templo a las 11 del domingo, 11:30 en el culto de adoración, cuando el pastor hace la oración de gratitud, es cuando yo oraba. Y a lo mejor ahorita ya dejaste de orar. ¿Estás siendo preparada? ¿Estás leyendo la palabra del Señor en tu hogar? ¿Estás esperando de esta manera a nuestro Señor Jesucristo, que es el esposo y cabeza de la iglesia? ¿O eres como las 5 insensatas, que te estás durmiendo espiritualmente? Te la pasas todo el día tal vez sí, trabajando en tu casa, pero cuando tienes tiempo, ahí está la televisión, ahí está el Facebook, ahí está el internet y la palabra. Tal vez en tu mente tienes esto. Sí, tengo mi lámpara. Sé palabra de Dios, sé que existe Dios, pero tal vez no te estás preparando. Por eso dice la palabra 2 cosas. Debemos esperar, pero al mismo tiempo estar preparándonos para recibir al Maestro. Por eso, reitero, esta parábola nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no se nos olvide. Cada día que pasa, el retorno de Jesucristo se acerca. ¿Y cuál es la idea de que Jesucristo regrese en esta tierra? Para encontrarse con su iglesia, para recoger a su iglesia, para recoger a aquellos en el cual los justificó, los santificó y sobre todo los hizo sus hijos a través de la obra redentora en la cruz del Calvario. Y entonces tenemos que tener bien claro en nuestra mente: Jesucristo pronto viene y debemos estar preparados y estar atentos de su regreso. ¿Cuál es la esperanza que debe de tener el creyente? Estar esperando a Jesucristo todos los días de su vida. Y entonces, ¿qué significado tiene la lámpara en esta parábola? Porque dice, tomando sus lámparas. Todas tomaron sus lámparas. Pero las 5 mujeres se les olvidó que el aceite se acaba, y cuando se acaba el aceite, se apaga esa luz. Pero las otras 5 se prepararon con lámparas y aceites. ¿Qué significado tiene la lámpara en este pasaje? El significado es esta: ser luz en el mundo. En otras palabras, recordemos que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y entonces, nosotros los que seguimos a Jesucristo, también se nos llama luz del mundo. Porque al ser hijos de Dios, nos convertimos en luz del mundo. La lámpara simboliza el testimonio de los creyentes que da luz a las almas perdidas en este mundo de tinieblas. Si tú eres una hija de Dios, debes de dar luz a las demás personas con las que convives, a las personas en el cual te relacionas. En vez de dar mal testimonio, debes de dar luz y esperanza.
Porque de esto se trata el Evangelio, que otras personas también esperen la venida del Señor con esa preparación y entrega a nuestro Dios. Por eso la lámpara simboliza que nosotros somos la luz que debemos de brillar. Hay un himno en nuestros himnarios, un himno hermoso que nos enseñaron desde niños. ¿Quiere Jesús que yo brille? ¿Te acuerdas de ese corito? ¿Quiere Jesús que yo brille? ¿Cuál rayo? ¿Verdad? Es bonito ese canto, ese himno hermoso. Por eso, no se te olvide, hermana, la lámpara significa la luz del mundo. Y nosotros debemos ser luz en medio de estas tinieblas, llevando buen testimonio a los demás. Ahora, esto nos reafirma ya en Primera de Juan 1:7. Dice la palabra de esta manera: pero si andamos en luz como Él está en luz, miren, ahí está la respuesta. Tenemos que comunión unos con otros. Pero si yo no ando en luz, si yo no soy aquella luz que Dios quiere, en vez de tener comunión unos con otros, voy a tener pleitos, voy a tener coraje, voy a tener envidia de las personas. Pero ahora, esto va más allá. Dice, si andamos en luz como Él está en luz, debemos de tener comunión. Ahora, no nomás con unos cuantos, no nomás con mi mejor amigo o ustedes, hermanas, con tu mejor amiga. Ven, amiga, Dios te bendiga. No, con todos los creyentes, incluso con los no creyentes. Pero necesitas para hacer luz arrepentimiento. Porque Primera de Juan agrega, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y si no tenemos comunión unos con otros, hay que pedirle perdón a Dios, porque dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿qué? De todo pecado. De todo pecado. De tal manera que la lámpara en esta parábola es nuestra vida. Nuestro testimonio, que hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Este mensaje es profético para nuestros tiempos. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de incertidumbre, pero dentro de todo, Dios tiene un propósito, como lo hemos platicado y hablado en esta iglesia. Porque estas 10 vírgenes representan la iglesia de Jesucristo, que está esparcida sobre toda la faz de la tierra. Y que Dios anhela con todo su corazón salvar a todos aquellos que son escogidos. Pero también la iglesia de todo el mundo debe de anhelar con su corazón, amar y servir a Dios en todo tiempo, y de esa manera estar esperando gozosamente el cumplimiento de esta profecía o de esta promesa. ¿Cuál promesa? Apocalipsis 22:12, Jesucristo dice, he aquí, yo vengo pronto. La iglesia debe estar gozosa esperando el cumplimiento de esta promesa. ¿Cuál promesa? La venida del Señor. Pero tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, dice la palabra, a andar en luz, teniendo comunión unos con otros. Porque muchas veces pensamos, yo soy salvo porque creo en Cristo, porque asisto a la iglesia y ya. No, va más allá. Es amar unos con otros. Vas a reflejar que amas a Dios, estás en Dios y conoces a Dios. Por eso el mandamiento principal fue, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Va relacionado, va tomado de la mano, va junto con pegado. Ahora, ¿qué dice Hechos 13:47? Miren, otra cosa en la que nos enseña la palabra. Te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto para que seas luz a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que todavía no conocen a Cristo, aquellos que todavía no se entregan a Cristo. Pero tú eres el instrumento de Dios, así que no se te olvide.
Primero debes de estar alerta en tu vida, como que nadie os te engañe. Número 2, tienes que estar esperando, ¿sí? Esperar. De manera que el Señor te quiere usar a ti y el Señor te quiere realmente tener ahí como un instrumento. Pero tienes que, aparte de esperar, prepararte y que tú digas: Señor, ayúdame a hacer luz. Yo quiero ser esa lámpara que tú quieres usar para dar buen testimonio, para llevarme bien con todas y de esa manera mostrar que tú vives en mí y que otras personas hablen bien de ti, Dios, pero también hablen bien de mí, porque dice la palabra que nosotros debemos de imitar a Dios para que la gente nos imite a mí siguiendo a Cristo. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, ¿se acuerdan? Ser imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Miren, qué bendición, hermanas. Así que, mantente alerta, que nadie os te engañe. Número 2, prepárate y espera. Pero número 3, ¿cómo mantenerte alerta? Número 3, que nada te falte. Que nada te falte. ¿Y dónde basamos esto? Dice la palabra del Señor en el versículo número 6 y 7. Y a medianoche se oyó un clamor después de que cabecearon las 10 mujeres, ¿verdad? Oye, se tarda el esposo, vamos a dormirnos un rato. Pero de repente dice, a medianoche se oyó un clamor y alguien les dijo: ahí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces, miren la palabra entonces nuevamente, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué cosa? Se apagan. No se prepararon totalmente, no se llevaron aceite. Porque, ¿qué pasó? Miren el versículo 3. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite y les faltó. Les faltó en el camino. Se les estaba apagando su lámpara. Por eso, número 3, como iglesia, hermana, que nada te falte. Ahora, ¿qué simboliza el aceite en este pasaje? El aceite es la presencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el aceite es la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo en tu vida. Y eso te va a llevar a estar en comunión con Dios. Por amor al Señor, debemos de tener esa comunión. Y solamente con la llenura del Espíritu Santo podemos llegar a la plenitud de Cristo día a día. Debemos de tener la plenitud del Espíritu Santo de nuestra vida. Es decir, que no nos falte el Espíritu Santo. En otras palabras, no es que el Espíritu Santo se vaya, no. Que si tú ya te entregaste a Cristo, déjate guiar por el Espíritu de Dios todos los días. Porque cuántas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y no tomamos en cuenta al Señor. ¿Cuántas de las veces tomas una decisión? Por ejemplo, quieres buscar un trabajo, pero no oras y después no llega el empleo. Quieres cambiar tu vida, a lo mejor alguien siempre dice: oye, quiero cambiar mi vida, ya no quiero ser la misma persona, quiero ser una persona nueva, pero tal vez ni siquiera oras por tu vida, por tu problema que tienes. Por eso, amadas hermanas, iglesia del Señor, el Señor nos llama a que seamos prudentes, llenos de su presencia. La pregunta es, ¿realmente hoy somos prudentes, llenos de su presencia? ¿O tomamos la vida a la ligera y no vivimos con la esperanza del regreso del Señor Jesús? ¿Qué necesitas en tu vida para reafirmar
tu vida espiritual? ¿Necesitas una prueba grandísima para que te entregues a Cristo totalmente? Yo espero que no. No tienes por qué esperar, y no es que estés esperando una prueba, pero hoy tenemos la oportunidad, con todas las señales que el Señor nos da, que Él pronto viene, que nos lleve a reflexionar y nos lleve a decir: Señor, primero, quiero ser luz en este mundo. Quiero que mi lámpara lleve aceite, es decir, quiero ser luz, quiero ser una persona de buen testimonio, pero ayúdame que tu Espíritu Santo guíe mi vida. 10 vírgenes. El número 10 es un buen número. ¿Cuántos de nosotros no queremos el número 10? Yo recuerdo, con esto vamos a ir terminando, aunque muchos no lo crean, yo jugué fútbol muchas veces, muchos años, y siempre anhelaba tener en mis espaldas el número 10, porque aquel jugador que tiene el número 10 es el líder, es el que mueve todo el equipo, es el mejor, es el goleador, lo que ustedes quieran. Claro, yo no llegaba a eso, pero anhelaba tener el número 10. Pero yo empecé con unos números que ni siquiera me gustaban: 25, 20, ¿qué es eso? 22, 12, 16. Pero un día llegué al 10. Cuando llegué a usar el número 10 me sentí tan pleno y dije: soy buen jugador. Pero me di cuenta que no era tan bueno, había mejores. Claro, no te estoy hablando de fútbol profesional, acá en los campos, ¿verdad? Los compañeros, etc. Pero el número 10 es un número excelente. ¿Cuántos de los alumnos no desean sacar 10 en sus calificaciones? Y se pone uno triste cuando dice: saqué 9, saqué 8. Híjole, yo anhelaba el 10, no lo logré. ¿Por qué? Porque el 10 es un número excelente. Es un número que indica completo. El número 10 indica un grupo completo. Como lo vemos en la Biblia, que el número 10 es importante. ¿Qué les recuerda el número 10 en la Biblia? Los 10 mandamientos. ¿Qué nos recuerda más el número 10 en la Biblia? En Ruth capítulo 4 versículo 2 dice la palabra que fueron 10 varones que Dios utilizó para juzgar un asunto y resolvieron el asunto. En Génesis 18:32, Abraham no se atrevió a rebajar el número 10, porque el número 10 en la Biblia simboliza o representa el grupo completo de Dios. Por eso, en este pasaje encontramos la parábola de 10 vírgenes, pero 5 fallaron y 5 fueron mujeres prudentes. ¿Y qué pasó con las 5 prudentes? ¿Y qué pasó con las 5 insensatas? Seguiremos viendo este tema el próximo lunes. Pero hoy, nuestro llamado del Señor en esta tarde es que, hermanas, estén alertas. Estén alertas todos los días. Que nadie os engañe con las predicaciones que puedan escuchar. Acudan a la Biblia para que ustedes estén listas, preparadas, para que cuando Cristo venga, ustedes pueden decir: Señor, mi lámpara no se ha apagado, aquí estoy. No tengas miedo tampoco cuando algo te falte en esta vida. Pero primero, asegúrate que no te falte la presencia de Dios. Cuando no te falta la presencia de Dios, ahora bajando a las cosas materiales, no te va a faltar absolutamente nada. ¿Sí? Dios siempre va a suplir lo necesario para tu vida. Así que no tengas miedo cuando algo te falte en tu casa, en tu cocina, despensa. Si estás necesitado, si estás enferma, no sientas miedo si te falta algo. Primero, que no te falte la presencia de Dios, y lo demás Dios lo va a suplir. Fortalécete en la palabra del Señor también en momentos como estos que estamos viviendo, momentos difíciles. Fortalécete en el Señor, pero mantente alerta, no con cualquier predicador que veas por ahí.
asegúrate que esté hablando palabra del Señor. Y 3, Iglesia de Jesucristo, Dios nos dice, mantente alerta, prepárate, ya que voy por ti. Cristo viene pronto y el Señor nos quiere encontrarnos preparados, hermanos. Preparados en el sentido, primero, que tengamos cuidado, que nadie nos engañe. Esperemos al Señor en su regreso preparándonos, sirviendo, pero que no nos falte de los medios de gracia en aplicación en nuestras vidas, de prepararnos, que no nos falte su presencia, que siempre busquemos su rostro, de manera que podamos decir cada día que vivimos, como lo dijo el apóstol Juan allá en Apocalipsis, los últimos versículos: ven, Señor Jesús. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga y que estemos preparados y alertas. Y el próximo lunes seguiremos con este tema importante para ver qué pasó con las 5 vírgenes insensatas. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes que fueron prudentes? El Señor seguirá preparándonos para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar, hermanas, y recibamos la bendición de nuestro Dios. Padre, gracias te damos, porque nos diste la oportunidad de reflexionar en tu palabra, de manera que nos enseñas a estar alertas en estos últimos tiempos en el cual vivimos. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder distinguir a los falsos maestros, que nadie nos engañe, Señor. Pero también, mientras tanto, ayúdanos a estar esperando tu regreso, pero con una preparación constante en nuestra vida espiritual, de manera que nada nos falte, primeramente tu presencia y después todo lo que necesitemos, Padre, porque en ti confiamos. Aún en momentos difíciles, aún en momentos de escasez, que podamos tener esa promesa de que tú estás con nosotros y que tú seguirás, Señor, ayudando y fortaleciendo a tu iglesia, de manera que nosotros podamos ver, como dice el Salmo 23, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias por tu palabra, Señor, y te pido que traigas, Señor, esta palabra en el corazón de nuestras hermanas y hermanos, con una firmeza en sus corazones, de manera que puedan estar confiados y seguir firmes en estos días en el cual vivimos, que son tiempos difíciles. Quédate con nosotros, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, si es tu voluntad, que esta noche, Señor, que se aproxima, tú des un descanso tranquilo a tu pueblo. Protégenos de todo peligro, de todo mal, y Señor, que tu presencia habite con nosotros. Y ahora, mis amadas hermanas, que el Señor las bendiga y las guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia de ustedes y ponga de su paz en ustedes y en sus familias, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas, y nos vemos como Iglesia de Jesucristo, si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 6 de la tarde para seguir estudiando acerca de las 7 iglesias y que el Señor nos siga añadiendo de sus bendiciones. Que el Señor les bendiga. Amén.